años y simplemente desapareció. La vida, que no se puede tener bajo control, el curso de las aguas dirá si llegamos a los 20, pero nuestra decisión es inquebrantable de proseguir este proyecto archivístico y cinematecario. Pienso que los 18 años del Festival de Cine Recobrado constituyen una proeza, una hazaña, una épica para tiempos antiépicos, para tiempos posmodernos propios del siglo XXI. Por lo tanto, estas jornadas que hemos vivido y que seguiremos viviendo en Valparaíso constituyen una especie de acto de resistencia contra la posmodernidad también y una reafirmación de ciertos valores perdurables del ser humano como son la cultura, el arte y la expresión estética. El amor por la historia del cine y que justamente esos amores son como la Atlántida, en el caso de esa persona. No se ven ni aparecen por ninguna parte. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, este festival se realiza por el tesón de un grupo de personas lideradas por Alfredo Barría, que tienen la misión de dar a conocer un 10% restante del material fílmico que supuestamente existe, que se hizo entre 1895 y 1930, según lo considera la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es la FIAF. Aparte de ese 90% perdido, ese 10% restante tiene que ser difundido y creo que es la manera en la cual este festival puede aportar culturalmente a la identidad de los países, a la identidad de los chilenos, no solamente mostrando material rescatado que sea perteneciente a nuestro país, sino a otras latitudes, por la sencilla razón de que así aprendemos a conocernos todos y ver la evolución que ha tenido este lenguaje cinematográfico muchas veces por un proceso de polinización, donde ni siquiera ha habido un contacto directo entre los diversos países en las mismas épocas, y comparar, aprender. Alguien dice que de la historia nadie aprende. Yo creo que este festival en 18 años ha estado intentando plantear lo contrario. Todo comenzó con una idea de, digamos, analizar lo que eran las historias del cine en 10 partes. Yo la titulé en 10 lecciones, pero después me pareció muy presuntuoso el término lecciones, porque parecía que yo era un profesor que venía a enseñar. Entonces lo cambié totalmente, ya no está en 10 partes, y más bien es una reflexión donde yo mismo sospecho de que no existieron nunca las historias del cine como tales, porque no hay, todo lo que se conoce como historia del cine no tiene una base historiográfica, teórica, metodológica, y creo que es imposible hacia el futuro hacer historias de cine latinoamericano, que es lo que me importa a mí, como una secuencia, como un discurso secuencial. Pero ya me jubilé un día, el 10 de octubre de cada año, y que muestre al público lo hecho por este hombre. Nosotros siempre hemos colaborado con todas las cinematecas de Latinoamérica. Formamos un grupo que se llama CLIME, Coordinadora Latinoamericana de Imágenes en Movimientos. Entonces, esto permite que nos conozcamos, que trabajemos y que nos pasemos informaciones, que tengamos bases de datos con todas nuestras películas y que hagamos un conocimiento exacto de lo que tenemos, lo que nos interesa y lo que podemos dar al otro. Entonces aquí hemos traído materiales mexicanos y algunos que tienen conexión con Chile, y entonces esta colaboración pues creo que ha sido muy útil. Disculpa, y dice, yo representa
Chile, eines der beiden Zentren des Landes, in denen an einer Erneuerung des chilenischen Films oder genauer an seiner Etablierung gearbeitet. Nosotros lo que tratamos de hacer es tomar en cuenta todo lo que existe sobre el cine chileno, tomarlos en serio, considerarlos y, por ende, corregir los errores, llenar los vacíos y tratar de mostrar un método muchísimo más acotado. Es decir, nos dedicamos a 5 años con el comienzo del rodaje de Morir un poco en 1965 y terminamos cuando se estrena oficialmente El Chacal de Nahuel Toro en mayo de 1970. Y son 1000 páginas, solo para 5 años, 8 películas analizadas. Los libros Nueva Partida, el desarrollo La conferencia de hoy hablaba sobre el proceso de investigación que se ha realizado para la escritura de este material, pero también sobre el hallazgo posterior a la publicación del libro, que es un cortometraje de actualidades argentino, de Tilca, en el que se sobrevuela Buenos Aires y esta aventura la hace un piloto boliviano. Entonces allá hay una relación directa entre el cine, un piloto y además la presencia de un boliviano en tierras extranjeras, ¿no? Entonces la intención ahora es la de poder difundir este material porque es parte del patrimonio latinoamericano y creo que eso es lo que también permite este tipo de encuentros como el Festival de Cine Recobrado, conocer más de lo que hemos hecho, de nuestras propias historias y hacer del cine un punto de encuentro porque el cine al final termina siendo un lenguaje el cual hay que conocer y al cual hay que aproximarse. Claramente el último plano de la película era Marco hundiéndose con toda la tripulación. Formada por Pedro Aguirre Cerda. Bueno, la franja, la belleza del 35 milímetros, desde acá de la caseta de proyecciones del Teatro Municipal de Valparaíso, consiste justamente en rescatar este formato fílmico que está en franca desaparición. De hecho, ya para el 2015 ninguna compañía cinematográfica importante norteamericana va a distribuir sus películas en este soporte. Consistió en la muestra de algunas películas inolvidables y otras imágenes que nunca habían sido vistas desde la época del estreno o simplemente inéditas en Chile. Partamos con el terremoto de Chillán, labor reconstructiva en la zona devastada. Es un registro histórico hecho en 1940 con lo que ocurre después de este hecatombe que ocurre en Chillán y la reconstrucción y los planos reguladores para lo que va a ser después Chillán, Talca, Linares, etc. Este registro estaba prácticamente desconocido en los archivos del Instituto de Cinematografía Educativa. Este organismo lo dirigía el cineasta Armando Rojas Castro. Es un registro de 30 minutos y se va a exhibir en formato de nitrato, que es el soporte original en el cual se filmó esta película. No está restaurada, solamente la limpiamos y la parchamos un poco. Después se exhibió, mejor dicho, el registro de la visita del presidente Frei Montalva a Londres, a Gran Bretaña en general, un registro de la British Pathé, compañía de noticiarios británica, en Technicolor, que era un sistema de fotografía en color muy caro para la época, y vimos el tratamiento de Rey que se le ofrece a Frei Montalva. En comparación con la visita que hace Allende a la Unión Soviética en diciembre de 1972, esta fría recepción donde se encuentra con Brezhnev y otros altos dignatarios del Partido Comunista, también tiene un rasgo de interés, porque mientras Allende se encuentra en la Unión Soviética, a meses antes del golpe de Estado acá en Chile, toda la situación se ve con una aparente calma y normalidad. Después se exhibió la película Las canciones de Carlos Gardel, que es una compilación de 10 cortos donde por primera vez la gente en 1931 pudo ver y escuchar a Gardel en una sala de cine. Se trata de 10 experimentos, los primeros experimentos sonoros hechos en Argentina con patente norteamericana de la compañía Fox, el sistema Moviton, que significaba registrar el sonido en la película. Y aparece Gardel con Santo Discépolo, con Francisco Canaro, hablando sobre cómo hay que defender la lengua castellana y cómo Discépolo se inspiró para componer Gira Gira. Cortos de una calidad y un registro histórico prácticamente invaluable.
se exhibió a continuación la película Tango Bar, que es la última realizada por Gardel, producida por él para distribución Paramount. Estos materiales son de la época, los hemos tratado de limpiar y arreglar para la exhibición. No son copias nuevas ni restauradas, poco menos. También pudimos ver la película El Jeque Blanco, que es el primer largometraje dirigido completamente por Federico Fellini y a su vez su primera colaboración con el músico Nino Rota. Desde ya el universo musical de Rota y el universo visual y temático de Fellini engarzan perfectamente, dando una unión a una película tremendamente celebrada hoy día, pero en su época que pasa desapercibida porque deja con perplejidad a los espectadores, ya que se trata de una comedia que no es para nada predecible y tampoco se ajusta a los moldes clásicos a los cuales la gente estaba acostumbrada por allá por 1952. Culmina esta franja de la belleza del 35 milímetros con la exhibición restaurada de El acorazado Potemkin de Sergei Mikhailovich Eisenstein de 1925, con música en vivo ejecutada al piano por el maestro británico Martin Joseph y con traducción simultánea del cirílico en la sala. Así que este fue un encuentro maravilloso con imágenes olvidadas, reencontradas y en algunos casos inéditas. Un universo mitológico que ha rodeado siempre el día y la noche de esta tierra. Son las leyendas y los cantos antiguos que se corporizan ante nuestros ojos. Esos 4 capítulos pretenden, de alguna manera, al año 73, que fue la primera vez que yo logré viajar para allá, de contar la historia de la isla de Pascua desde su inicio hasta desde la llegada de los primeros habitantes, su desarrollo, su historia, su riqueza cultural, su riqueza arqueológica, la manera de vivir de los pascuenses. Yo llegué justo en un periodo de transición, en que hacía pocos años que había llegado el Manutara y posteriormente los primeros aviones LAN que empezaron a llevar el flujo turístico a la isla, una isla donde prácticamente no habían vehículos, había solamente gente que andaba a caballo, para un lado, para otro, grandes, viejos, jóvenes, y era una isla bien plácida. Entonces empezaba el periodo de culturización de la isla y en ese momento llegué yo y logré de alguna manera pretender captar todo lo que significaba la riqueza etnográfica, social, cultural, arqueológica de la isla de Pascua en ese entonces, y quedó dividido en estos 4 capítulos. Con el permiso de su esposo, ¿me permite, señora? Por favor, gracias, gracias. La película es una película, insisto, insólita porque se realizó en el año 48, en pleno franquismo, en una de las épocas más cerradas del franquismo. Tuvo una calificación administrativa muy baja y creo que los censores ni siquiera se molestaron en buscarle aspectos a prohibir, sino que les pareció una película muy menor y tardó 4 años en estrenarse. No se dieron cuenta porque tampoco la crítica la vio, tuvo muy poco público. Nadie se dio cuenta de que dentro de esta película había una obra de una gran modernidad que avanzaba el metalenguaje, el cine dentro del cine, algo que en los años 60 sería muy evidente, pero que en aquella época era absolutamente insólito y más en el panorama español.
arriba abajo sobre el continente, por razones obvias, porque estaban con el libro enfrente, tiene un acercamiento bastante visuales. Este libro reúne las mejores o una selección de ponencias que están agrupadas en torno a 3 ejes fundamentales, que uno es las identidades y los sujetos, estéticas y tránsitos disciplinarios, y un tercer eje que es patrimonio cinematográfico. También encontramos otro punto en común que tenía que ver con las dictaduras y las postdictaduras. Es decir, estos 4 ejes nos permitieron relacionar los textos que están escribiendo o produciendo autores latinoamericanos y chilenos en torno al cine de todos los tiempos. Se llama Travesías el libro porque atraviesa distintos momentos, ¿no?, en nuestro continente, desde los inicios hasta nuestros días. Yo, que el año era muy... para el año próximo, si sobrevivimos, el día de su muerte. De hecho, un joven es 29 años, de modo que en total más de 40 años. El Nuevo Texto Crítico es una revista que primero la comencé en México, durante los 13 años en que viví en México, y después cuando emigré hacia Estados Unidos, ya llevo 29 años, la revista sale con un título aproximado, es Nuevo Texto Crítico. En México era Texto Crítico, ahora Nuevo Texto Crítico. Y es una publicación académica con ensayos de muchos autores, no solo míos, primero sobre literatura de América Latina, y después empecé a incluir ensayos sobre cine latinoamericano. Cuando llegó la democracia a Chile, que había pasado Cristian Sánchez Olarín, yo diría que eso fue otro periodo, fue el periodo que no fue cuando empecé a descubrir cosas mías, Bueno, se llama La poética de la imagen del cine porque justamente puede haber muchas poéticas y esto yo lo centré en las imágenes, y no cualquier imagen, sino la del cine. O sea, la imagen que el cine saca de la realidad, ¿ah?, que lo lleva al cine y lo vuelve como imagen de cine. O sea, se produce de alguna manera un proceso entre lo que es la realidad y lo que es el cine, ¿ya? Cosa que se ha hablado hace mucho tiempo, pero a mí me interesó desde el punto de vista específico del carácter de la imagen. Porque pienso que la imagen es algo que permanece permanentemente, nos habla de tiempos pasados, de cosas que se hicieron, no se pierde por lo tanto, y vivimos dentro de un mundo de imágenes que hay que preservar. Pero fue muy bonito que nos pasó trabajo de los 40 en adelante. A que no le interesa que se la salte, pero el que le interesa en el contexto. Ese es el foco de nuestro libro. Analizamos 8 películas desde 1965, producidas entre 1965 y 1970, con Morir un poco en el inicio y El Chacal, el estreno oficial del Chacal en el 70. Sin embargo, cuando estábamos enfocándonos en este periodo, nos dimos cuenta que para poder comprender bien lo que pasa en los 60, teníamos que ir retrocediendo década por década, el 50, el 40. Empezamos en realidad con los años 30 en los 2 capítulos iniciales y después vamos en cada capítulo tratando de entender la biografía artística de cada uno de los cineastas para poder entender bien cómo llegaron a hacer su película. Y después lo que nos interesaba era analizar cada una de estas películas en detalle. Para un público de principiantes de nuestro artículo, que en el fondo era más bien que precisamente si se mira todo el panorama, se constata una riqueza expresiva sobre todo lo que es Chile, de una enorme riqueza y con muchísimos matices que valían la pena investigarlas y darlas a conocer a los propios chilenos y a una crítica internacional que tiene que seguir siempre estos mismos pasos de reducción del cine chileno de los 60 a 4 películas, y son por lo menos 8 más. Mencionar el anterior, una parte, la película Alcino y el Cóndor de Litín, que no pertenece a ese periodo, es posterior, sí, está dedicada a un texto
podemos repatriar los negativos en 35 milímetros y a partir de eso hacer un proceso digital de escaneo en Full HD del material. El gobierno de Chile advirtió hoy a los participantes en la huelga de hambre que mantienen aquí hace 13 días los familiares de desaparecidos que deberán afrontar las consecuencias que de estos hechos se deriven. Y responsabilizó de este movimiento a grupos políticos concertados con el marxismo internacional que buscan entorpecer el desarrollo institucional chileno. Aquí no lo podemos hacer y con cuadros recogidos. Primeramente quiero no solamente agradecer a ustedes por esta distinción para nuestra institución, para la Filmoteca de la UNAM. Un estímulo a la recuperación, un estímulo a todo lo que son las imágenes en vivo, a todo lo que es nuestro patrimonio fílmico, y eso ha hecho también que tengamos una muy buena respuesta respecto a el barrio que conformamos. Está aquí la UTAN, están también otros países que tienen en esta área de su archivo fílmico un fuerte acento en el rescate, y desde luego nosotros tenemos nuestro cine recobrado que ha permitido también que se vinculen, que se ha permitido de que tengan muy buenas jornadas y que tenga además la particularidad de esa recuperación para nuestro rico patrimonio en archivo. El festival ya tiene 18 años, está en un punto de inflexión definitivo a puerta de los 20 años y esperamos cerrar este ciclo histórico en Valparaíso desde el punto de vista cultural y artístico e inaugurar un nuevo festival en la misma línea, por cierto, pero profundizando el espacio multimedial que tenemos en el horizonte. Siglo XXI, el festival partió en un contexto muy distinto, el 97. Por lo tanto, ahora nos abrimos a una nueva época con tremendos cambios tecnológicos de los cuales tenemos que dar cuenta. Thank you.